Requisitos para la meditación efectiva. Al pensar en qué es lo más importante en su vida, le pregunto, ¿puede gastarlo? ¿Hay que ahorrarlo? ¿Puede vestirlo, manejarlo, puede ir allí? ¿Qué es lo más importante en su vida? Pues deseo contestar esa pregunta. El aspecto más importante de su vida es su relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. No hay nada tan importante así, porque nuestra relación con Cristo determina todo lo demás en nuestra vida. Y al hablar de esto, el asunto es, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios? Lo que llamamos meditación en el Señor, meditar en su palabra, lo cual significa dejar todo lo demás a un lado y pensar en lo que Dios nos dice, escucharlo con atención y luego decidir si lo obedeceremos o no. Y de eso se trata la meditación. En este pasaje en particular, solo leeré un par de versículos porque ya hemos hablado de esto antes. En Samuel 7, versículo 18 dice: Y entró el rey David. Después de escuchar al profeta Natán, el rey David se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Ahí estaba David, sentado delante del Señor, escuchándolo, pensando en lo que Dios estaba diciéndole. Y el profeta le habló, y ahora tenía que asimilar todo lo que había oído. Entonces, de lo que deseo hablar es del tiempo que pasamos con Dios Todopoderoso. Es lo que llamamos meditación. Y si lo consideramos, pasar tiempo con Dios es el tiempo más importante que pasamos cualquier día. Mire, es hablar con Dios, quien lo creó todo, quien tiene todo poder, quien se encuentra en todo lugar, nos ama de manera incondicional, sea que lo amemos o no. Dios es nuestro maravilloso, indescriptible, todo suficiente y eterno Padre Celestial. Y su deseo es que tengamos comunión con Él, que pasemos tiempo con Él. Y en esta época eso no es fácil, porque resuena la televisión, la radio, la música o lo que sea. Es difícil estar callado en un mundo tan ruidoso. Pero Dios dice que debemos pasar tiempo con Él. Y dice la palabra, en este pasaje en particular, que el rey David entró y se sentó delante del Señor y luego le hizo la pregunta, de la cual comenzaron a hablar él y Dios. Meditación es nuestro tiempo a solas con Dios, preguntándole lo que sea necesario, diciéndole lo que sea necesario, examinando nuestros corazones, buscando su voluntad, su propósito y plan para nuestra vida. Dios Santo está comprometido a contestar todas esas preguntas si estamos dispuestos a escucharlo. O sea que si acudo a Dios, debo pedirle que perdone mis pecados mediante la sangre de Cristo, entregarme a Él y venir con una mente receptiva, no un corazón ni una mente que pretenda decidir si recibiré algo o no. Pero lo que sea que diga Dios que debo hacer, escucharlo y obedecerlo en el caso que sea. La actividad más importante de nuestra vida es nuestro tiempo de comunión con Dios. Escucharlo y decidir en nuestros corazones si lo obedeceremos o no. Entonces, en primer lugar, requiere tiempo, un periodo específico de tiempo. No es la duración en particular, sino que sea cierto lapso a solas entre usted y Dios. Quizás usted diga, pero estoy casado. No, todos necesitamos tiempo privado con el Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que apartó 10 minutos, 15, 30 o el tiempo que sea y lo único que quería era escuchar a Dios? Quería escuchar lo que Dios tenía que decirle. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
que es parte de un versículo, y en esencia significa que Dios está dispuesto a escuchar lo que tengamos que decir, lo que sea que tengamos que pedirle. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios para que Él le escuchara? ¿O la última vez que acudió a Él por algo específico? ¿Cuándo fue la última vez que fue a Dios sin pedirle nada? Solo quería estar en su presencia, quería sentir su presencia, reconocerla, así como lo hacen los esposos, estar conscientes uno del otro. Y eso es lo que desea de nosotros, una relación, una comunión, en la cual dejemos todo lo demás a un lado y pasemos tiempo con Dios. No se puede meditar en el Señor con la televisión a todo volumen o la radio o en medio de algo más. No puede meditar y hacer algo más, puede escoger entre una y otra. Entonces la pregunta es, y seamos francos, no piense en un sermón, sino en su relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que apartó tiempo y dijo, Señor, solo quiero pasar tiempo contigo? No tengo nada en particular que decirte. O, Señor, tenía muchas cosas que decirte, pero solo quiero estar contigo y sé que escucharás. Y, Señor, te estoy escuchando. Porque dijiste, pedid y se os dará. Y te pido algunas respuestas. Necesito que corrijas algunas situaciones en mi vida, Señor. Y quiero pensar y dejar que hables a mi corazón en quietud. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio tiempo a Dios en esto? La meditación es una preciada oportunidad de Dios para hablar y escuchar al Padre Celestial, quien es el Dios soberano del universo, quien está dispuesto a escucharnos, hablarnos y contestar nuestras oraciones y darnos guía y dirección, quitarnos temores y suplir todas nuestras necesidades. Así es Dios. Así que se necesita tiempo para escucharlo. Y además de tiempo, requiere quietud. No podemos hacer esto y algo más. Mucha atención. Se trata de tiempo que valoramos tanto que no compite con más nada en nuestra vida. Se trata de Dios Todopoderoso y usted juntos, en privado, los dos solos. Y usted dirá, bueno, Dios no me ha hablado. Quizás usted no ha estado escuchando. Meditar es oír, escuchar a propósito, con un sentido de dirección en nuestra vida. Nos exhorta, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quédense quietos, nos dice, para que podamos concentrarnos, lo que me lleva a la tercera palabra, aislamiento. Dios nos quiere para Él solo. Si usted está casado, no querría que su esposa estuviera sola con usted, o su esposo, o sus hijos. Así que aparta tiempo para pasar con ellos. Ese es tiempo valioso. Tiempo que ha apartado para solo, ¿qué? Para escucharlos, para recibir su amor y expresarles amor a ellos y escuchar sus necesidades, los dos solos, ¿verdad? Comunión con el Señor. Escucharlo es el tiempo más valioso en nuestra vida. Es cuando Dios nos dice más, con más claridad, de la manera más poderosa, si lo escuchamos. Pero algunas personas no pueden estar mucho tiempo a solas. Entonces, cuando hablamos de estar a solas con Dios, no saben lo que significa eso. Es tal cual lo dice. Jesucristo se levantaba antes del amanecer y se iba a solas con el Padre. Si Cristo tenía la necesidad de estar a solas con su Padre, ¿acaso no deberíamos sentir la misma necesidad de estar a solas con nuestro Padre Celestial? La meditación es una prioridad impactante. Es usted y Dios. Todo lo demás queda a un lado. Mucha atención. El Espíritu Santo que mora en nosotros permitirá que saquemos todo lo demás de nuestra mente para concentrarnos en Dios. Y lo oiremos, lo escucharemos, porque tiene algo que decirnos. Y además requiere silencio. Toma tiempo estar quieto. ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, solo quiero guardar silencio y quiero escuchar lo que tienes que decirme? A veces
debemos decir eso: Señor, quiero estar callado. Muchas cosas que escuchar, Señor, pero quiero sacarlas de mi mente. ¿Sucede de inmediato? No. Depende de cuán ocupados estemos. Al pedirle a Dios que calle su mente de hablar para que estén los dos solos, Dios hará algo asombroso. Podrá dejar todo lo demás a un lado y Dios eliminará todo eso, porque eso significa que Él podrá decirle todo lo que quiere. El silencio es importante. Mucha gente no puede quedarse callada, no pueden. Por eso cuando andan por la casa encienden el televisor o encienden la radio o comienzan a hablar, lo que sea. Y yo le pregunto, ¿alguna vez tiene Dios tiempo con usted que no hay ningún otro sonido? Sin hablar, solo usted y Dios Todopoderoso. Usted se asombrará de lo hermoso y claro que Dios está dispuesto a hablarle si tan solo calla y escucha. Tan solo callar y escuchar. Algunas personas no pueden callar. Pasa algo en la vida de una persona que siempre necesita la radio o música o a otras personas o tener esto y aquello, hablar, hablar y hablar. Cuando Dios Santo tiene todo el poder para darnos toda la paz, el gozo, la felicidad que deseamos en la vida si lo escuchamos, pero tenemos que encender algo. ¿Para qué? Para llenar. ¿Qué hay en usted que está tratando de llenar? ¿Por qué necesita tener música o sonido o voces? ¿Por qué no puede entrar, sentarse, postrarse, como sea, y solo escuchar a Dios? Señor, acalla mi espíritu. ¿Contestará Dios esa oración? Sí lo hará. Aquieta mi espíritu, Dios mío, para poder escuchar lo que tengas que decirme. No quiero perderme nada de lo que tengas que decir. ¿Está Dios dispuesto a hablarle? Sí lo está. Quizás usted diga, pero no llevo mucho tiempo siendo creyente. Eso no tiene nada que ver. Dios Santo está dispuesto a escucharlo, a hablarle, contestar sus oraciones, suplir sus necesidades. Si usted está dispuesto a darle el tiempo para quedarse callado y tan solo escucharlo. La meditación es quietud con un corazón que escucha, que es obediente, receptivo. Señor, ¿qué quieres decirme? Estoy escuchando. Así pues, estad callados. Por ejemplo, escuche esto. En Dios, mucha atención, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Él solamente. Piense en estar callado. Y para eso se necesita dominio propio. Si queremos meditar en el Señor, darle tiempo a solas, hay que tener dominio propio porque seguro, al arrodillarnos para orar, sonará el teléfono, se lo aseguro, o algo sucederá que distraerá nuestra atención. Meditar en el Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, hay que tener nuestro entorno bajo control. Y quizás eso parezca sencillo, pero no lo es. Piensa en su casa, o quizás vive solo y no tiene problema con eso. Dominio propio. O sea, suena el teléfono, no hay que contestarlo. Si Dios tuviera un sonido en particular para captar su atención, ¿lo contestaría? Pues 3 aquí lo harían. Lo haría, pues las veces cuando Dios quiere nuestra atención, no quiere que hablemos con más nadie, ni escuchemos a más nadie, nos quiere para Él solo. Y tenemos que controlar eso. Debemos decidir si Dios es lo primordial. Hay que decidir si pensamos que Dios tiene algo importante que decir, que quiere que lo escuchemos solamente a Él. Y desde luego debe haber sumisión a su voluntad. Lo que sea que nos diga Dios, su deseo es que nos comprometamos a hacerlo. Quizás sea resolver algún conflicto con alguien más, quizás sea compartir nuestro testimonio con alguien, lo que sea que Dios nos pida. Y muchas veces, no siempre, en nuestro tiempo con Dios, Él tendrá algo que quiere que hagamos.
Tal vez sea algo solo entre usted y Dios, o quizás sea algo entre usted y alguien más. Algo es seguro. Si estamos meditando en la palabra de Dios y nuestra comunión con Él no está bien, por celos, envidias o riñas, Dios nos lo revelará. Así que si decimos, pues no quiero pensar en eso, no me he arrodillado por eso, Señor. No. Dios quiere limpiarnos para que podamos oírlo y escucharlo de una manera muy personal. Solo digo que esto es lo más importante en la vida, sin excepción. No lo segundo, sino lo primero. Así pues, Cristo dijo que era tan vital para Él hacer lo que el Padre le había encomendado, que tenía que levantarse temprano, antes de que lo encontraran los discípulos con su lista de quehaceres. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Alguien nos tiene una lista, Dios tiene una lista, y lo primero es pasar tiempo a solas con Él. Escuchar, hablar, meditar, pensar en todo aquello que es tan necesario. También se necesita sensibilidad. Es decir, hay que ser sensibles a lo que nos diga Dios, y por eso el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará sensibles. Él es quien nos trae algo a la mente. Él es quien interpreta lo que Dios está diciéndonos en nuestro tiempo de inquietud, ya sea que pasemos 10 minutos, 20 minutos o 1 hora. Es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros y nos sella como hijos de Dios, quien también nos interpreta la palabra de Dios al escucharla y no les dice lo mismo a todos. Piensen cuán maravilloso es Dios. De los miles de millones de personas en el mundo, Dios Santo puede hablarle a cada individuo conforme a la necesidad de esa persona. Piense en que su Padre Celestial le ama tanto que trata con usted personalmente. Nuestro Padre Celestial está escuchando para actuar en nuestra vida, suplir nuestras necesidades, darnos guía y dirección, y más que eso, conformarnos a su imagen. Piense en esto. Dios nos predestinó. Él predeterminó, puso por meta conformarnos a su imagen en carácter, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en lo que hacemos, cómo vemos, cómo percibimos, cómo pasamos nuestro tiempo. Nos predestinó. Entonces, para lograr su propósito, necesita tiempo en nuestra mente, en nuestro sentir. Nuestro gran Dios nos ama tanto que está presto a pasar tiempo con nosotros para ayudarnos a ser las personas que quiere que seamos. Entonces, pensemos en la meditación a la luz de esto. Es mi tiempo para conversar con Dios. Pensemos en esto. Piense en la gente que no cree en Dios. Cuán vacía es su vida. No importa con quién esté casado, ni cuánto dinero tenga, ni qué clase de popularidad y reputación tenga. Es vacía. Por eso se meten en toda clase de problemas, en matrimonios, en asuntos sexuales de todo tipo, borracheras, drogas, etc. Solo una persona puede saciar nuestra vida, y es Cristo. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no funcionará. Pero puede, si le pide a Cristo que perdone su pecado, entregándole su vida, y al instante estará en sintonía. Tendrá que aprender unas cosas, pero está en sintonía. Dios está escuchando y su vida cambiará para siempre. Amén. Padre, te pido que afiances este mensaje en cada mente y corazón que lo ha escuchado hoy. Que nuestra relación personal contigo es lo más importante en toda la vida. Sella este mensaje donde sea escuchado. Que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios,
hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea y todo en su poder para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en 1 o 2 versículos, pero la pregunta es, ¿qué de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo. De hecho, es un capítulo maravilloso. Está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Muy detallado este capítulo. Quizás piense, ¿qué tiene eso que ver con mi meditación? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley. Si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto, que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así, al escuchar la conversación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser
con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, y lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto. Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida, en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo. Y alguien dirá: bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No, no lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escucharla, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces, ¿por qué Jesucristo se levantaba temprano, como nos recuerda la Biblia en varias ocasiones? Se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo.
Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso? Fuimos a trabajar o el caso que sea y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar: si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa. Desearía no haberme despertado. Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar. No importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir: no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco: se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios, Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas, pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga: yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada. Preste mucha atención. Tenga cuidado a quién escucha. Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión,
vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa, ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? ¿Depende de Él? ¿Le habla? ¿Se confiesa a Dios? ¿Busca su dirección? ¿O se va por su lado? Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos y pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así. A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decirme. Y si usted siente temor, vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente. Y lo elijo porque no es fácil y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dicho de otro modo, nos guía a todos en todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de que desarrolle su relación con Dios, de tal modo que haga lo que le beneficie, lo que funcione para usted, en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa.
O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida. Porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho aquí. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien, si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga, ¿cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Presten mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe. Lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa. ¿Cuántos sermones he predicado? Miles. Pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena, que ya no necesitemos. Nos llena sin límites. Siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad, truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno. Sin seguridad alguna, acepte al Señor Jesús como su Salvador, aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted. Tendrá un testimonio que no podrá callar. Cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo.
Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti y por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto, que te involucras lo suficiente para contestar nuestras peticiones, darnos guía y sustentarnos personalmente. Te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Esta semana hablé con una señora que me estuvo contando el lugar donde trabaja y lo que hace. Me estuvo hablando de sus compañeros de trabajo y esto es lo que me dijo. Los viernes por la mañana, cuando todos llegamos al trabajo, están hablando de irse de fiesta esa noche. Y me cuenta, de hecho prácticamente solo hablan de eso. ¿A dónde irán a beber cerveza? ¿A dónde irán para divertirse juntos? Lo que sea que eso implique. Así comienzan cada viernes. No ven la hora de salir del trabajo y me dice, lo que he notado es que no desempeñan muy bien su trabajo mientras están allí. Ella es capacitadora y dice, veo que se aflojan los viernes porque tienen la mente en reunirse y beber el viernes por la noche. Y cuenta, he tenido que llevar a unos a sus casas un viernes por la noche ya tarde. No hablo de esa meditación, porque eso es lo que están haciendo. Su mente está absorta en esa noche. Lo que harán, a dónde lo harán y con quién lo harán. La meditación en la palabra de Dios es pensar, estar absorto por nuestros pensamientos acerca del Señor Jesucristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que nos gustaría que Dios hiciera. Me refiero a la meditación que nos fortalece, que nos acerca a Dios, que hace que tengamos una relación estrecha con Él. Hace posible que escuchemos lo que Dios nos dice, de lo que nos concierne, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo o lo que sea. Hablamos de esa clase de meditación. Entonces, cuando pienso en esto, lo hago a la luz de esto. Es una conversación que tenemos con el Señor y Él está dispuesto a hablarle a nuestro corazón acerca de cualquier tema que queramos abordar. Porque su meta, mucha atención, su meta es que lo escuchemos para que nos dé dirección clara, buena, justa, sabia para nuestra vida. Y así seamos quienes Él planeó que fuéramos al crearnos. Dios se interesa de manera genuina y personal por todo lo que nos interese en la vida. ¿Le interesa nuestro pecado? Sí. ¿Y cuál es su meta? Hacernos sentir convicción para que dejemos el pecado. ¿Se interesa por lo bueno que hacemos? Sí, porque Dios nos recompensará. Así que pensemos con claridad en lo que estamos hablando, que es la meditación. Estamos hablando de poner nuestra atención en Dios para escucharlo. Recuerde que Israel pasó 400 años bajo yugo egipcio y recordará que una noche el ángel de la muerte vino a Egipto y en todas las casas donde no había sangre sobre los dinteles murió el primogénito. Luego recordará que el faraón los dejó ir, cruzaron el desierto hasta bajar al Mar Rojo. Y justo cuando el faraón pensó que los tenía atrapado, Dios abrió el mar. Caminaron por tierra seca y las aguas ahogaron a los egipcios. Luego los israelitas por fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Ahí estaba la frontera y allá estaba Canaán. Podían verla. Así que Moisés hizo algo sabio. Mandó a 12 espías para observarle y traerles la información que necesitaban saber. Así que regresaron. Josué y Caleb dieron un informe maravilloso acerca de todo lo que había allí, pero que podían manejarlo. Habrá guerra, pero podían hacerlo. Pero luego estaban quienes no meditaron. Mucha atención, escuchen muy bien este mensaje. No meditaron en lo que les dijo Dios. Meditaron en lo que vieron, lo que temieron y lo que sintieron. Dice la Escritura, en Números capítulo 14.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así de equivocada es la meditación en nuestros propios esfuerzos y facultades, en nuestros talentos sin Dios. Josué y Caleb enfocaron su atención en Dios. Los demás la enfocaron en sí mismos, quizás en la posible derrota o en la posibilidad de perder a sus seres queridos. Así que hubo dos actitudes. Mire, podemos tener una actitud positiva, piadosa, dependiendo de Dios para cada aspecto de nuestra vida, o podemos vivir como el mundo. Así que todo este mensaje se trata de la idea de nuestro enfoque y nuestra atención en la meditación. Entonces, al pensar en eso, le pregunto: ¿cuánto tiempo en un día cualquiera usted y Dios tuvieron un tiempo a solas? ¿Le habló y lo escuchó? Temo que la mayoría no lo hace. La oportunidad, y pensemos en esto, Dios nunca faltará a ese encuentro cuando apartamos tiempo para Él, nunca. Él estará allí, y estará allí para contestar nuestras preguntas, para darnos dirección y alentarnos, ayudarnos y perdonarnos. Dios está allí para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él destinó que fuéramos. Así pues, considero las recompensas de esto, dicho de otro modo, ¿en qué nos beneficiará? Lo que es de esperar al pasar tiempo a solas con Dios. Número 1. La meditación delante de Dios calma nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él y hagamos lo que nos dice. Dios aumenta nuestra energía para hacer posible que lo obedezcamos en toda circunstancia. Dios purifica nuestro corazón al sacar a la luz el pecado para que sepamos justo lo que es. Quizás diga: pues no sé qué confesar. Dios se lo mostrará. Dios amplía nuestra percepción de Él, que Él es Dios todopoderoso, tiene todo bajo control. Asimismo, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, aumenta nuestro amor por Él. Por ejemplo, si ha amado a alguien, si en verdad les ama, querrá pasar tiempo con ellos. Quizás eso sea un indicio para nosotros. Si no quiero pasar tiempo con Dios, debe ser que no lo amo. Si lo amo, querré pasar tiempo con Dios. También fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar situaciones que normalmente no enfrentaríamos. Eso es fortaleza y la evidencia de su presencia en nuestra vida. Fortalece nuestra fe. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más aumenta nuestra fe. Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. No hay nada que nos haga más conscientes de la presencia de Dios, como estar a solas con Él y decir: Señor, aquí estoy para escuchar. Luego nos infunde gozo. Hay un gran sentido de gozo inefable, plenitud, paz y un sentido de seguridad cuando hemos pasado tiempo con Dios, pese a lo que enfrentemos y a quien enfrentemos en la vida. Por eso vemos en toda la Biblia al siervo de Dios haciendo eso, meditando. Y una de las mejores formas de meditar en Dios es con la Biblia abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué está diciéndonos? Porque Dios quiere guiar nuestra vida y la meditación es la forma principal de hacerlo. Estar quietos, escuchando lo que Dios nos dice. Mucha atención. Este es el don santo de Dios para cada uno de sus hijos. Así que estas son varias actitudes que interfieren en nuestra fe, hacen un cortocircuito en nuestra fe y perdemos la bendición de Dios.
La primera es amargura. Al permitirla en nuestra vida y al enfocarnos en ella, en lugar de amor, perdón y todo lo demás, pagaremos un precio. La segunda es ira. Cuando uno se enfoca en la ira, esta se intensifica más y más en nuestra vida. Hay una penalidad que pagar por vivir airados. La tercera es el odio. Hay quienes viven con odio. Lo vemos en las noticias por televisión. Hay odio, amargura, rencor, hostilidad. Son actitudes destructivas y no podemos tener una buena relación con Dios si estas actitudes están presentes en nuestra vida. Luego está la falta de perdón. La falta de perdón nos pone en un desierto. No podemos tener una buena relación con Dios si no queremos perdonar a alguien. Y usted quizás diga, es que usted no sabe lo que me hicieron. Y yo le pregunto, ¿se compara lo que le hicieron con lo que le hicimos a Cristo en la cruz? No. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué se enfoca usted en su vida? O sea, si alguien le preguntara ¿en qué es lo que más piensa? ¿Pudiera contestar que es en Dios? ¿Pudiera decir, si se trata de reflexionar en serio, pienso en Dios? El rencor. El rencor acarrea una gran penalidad consigo, hostilidad. Hay personas que son muy hostiles, son irascibles, hostiles, quieren lastimar a otros, hacerle daño a alguien. Quieren desquitarse y si les preguntan, ¿desquitarse con quién? No lo saben. Así que la hostilidad suscita todo eso. Piense en esto. Al leer el periódico o al ver la televisión, piense en la hostilidad que percibimos. Hay odio, ira, amargura, rencor, asesinatos, resentimientos. Y el resentimiento es inquietante. Estar resentido con alguien por lo que tiene, por quién es, por cómo luce, por el auto que maneja, por dónde vive y cómo se viste. El resentimiento dice, por algo no me agradan, no me pidan que lo explique, solo no me caen bien. Mire, eso es una actitud destructiva. Por otro lado está la pura falta de fe. No creo que Dios haga eso. No creo que Dios supla todas mis necesidades. No creo que a Dios le interese mi vida. La falta de fe es muy destructiva. Por eso, meditar en Dios, pensar en Él, leer su palabra, asimilarla, es tan importante. Aumenta nuestra fe. Luego está el rencor. ¿Quién guarda rencor? Hay gente que guarda rencores toda su vida. No pueden perdonar, no pueden olvidar. Y pienso en las familias divididas por el divorcio y todo lo demás. Con sus rencores, resentimientos, hostilidad, ira y falta de perdón, todo esto se junta y hacen que una persona sea desdichada por completo. No es extraño que corran a los bares y beban hasta quedar ebrios. Ahora sabemos por qué lo hacen. Porque si vivo en pecado no quiero sentirme tan pecaminoso, así que bebo para quitarme ese sentir y poder relajarme. Entonces, cuando venimos a ver, un pecado lleva a otro. Vamos a meditar en algo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya está meditando en algo que no será saludable ni bueno, ni para usted ni para su familia. Y desde luego temor. El temor domina por completo a muchas personas. Si les preguntan a qué le temen, no sabrían decirlo. Pues solo tengo miedo, hay cosas tan malas. Y podrían hacer toda una lista. Solo me refiero a que enfocar nuestra atención en algo y que eso excluya a Dios de nuestra vida será destructivo. Los israelitas estaban viendo la tierra prometida. Ya habían pasado por el desierto y los milagros de Dios. Veían la tierra prometida. Escucharon a los dos santos de Dios, Josué y Caleb. Los escucharon decir, podemos hacerlo. Sabemos que podemos. Lo que hemos visto, los demás espías vieron lo mismo.
pero no creyeron que sí podemos. Y dijeron: no, ¿qué va? No creo que podamos. Ahora, de haber sabido lo que les costaría esa decisión, no la hubieran tomado. Mire, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Piense en esto. Viendo la tierra prometida o viendo el pasado, todo el dolor, la hostilidad, la amargura, el resentimiento, los asesinatos, todo lo que había en Egipto, uno pensaría que al ver la tierra prometida y recordar todo eso dirían: queremos esto. No era lo que querían. Fueron engañados. Y mire, el temor engaña. Podían ver los dos lados. Ahora, mucha atención, todos podemos escoger. Tiene la opción de reflexionar en Dios, obedecerlo, rendirle su vida y dejar que Él le muestre cuánto puede bendecirle. Tiene esa opción. O puede escuchar al mundo, romper todos los mandamientos, hacer lo que le plazca, beber, parrandear, lo que sea. Sí, puede hacer eso. O tiene la opción de caminar con el Señor Jesucristo con gozo verdadero, con llenura, satisfacción y amor verdadero. Tenemos esa opción. En lo que sea que decidamos, reflexionar así iremos. Y mi oración es que usted sea sabio para tomar la decisión acertada. Pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando se encuentre yendo por mal rumbo, no se justifique, no lo racionalice, sino admítalo. Señor, voy por mal rumbo. Deténme antes de que llegue muy lejos. Meditar en el Señor y en su palabra. Quizás usted diga: bueno, ¿en cuáles versículos debo meditar? Yo vuelvo a este. Escuche lo que dijo David. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que digo y la meditación de mi corazón, lo que siento delante de ti desde su punto de vista. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios tiene lo mejor para usted. La decisión es suya. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos guía, nos guarda, protege, faculta y alegra nuestro corazón. Te pido que toda persona hoy aquí que aún no te ha aceptado como su Salvador, sea sabio para aceptar hoy al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que te rinda su vida y te vea obrar en su corazón y en todo creyente aquí. Padre, cuyo tiempo está lleno de algunas cosas necesarias, pero también innecesarias y algunas muy destructivas. Que el Espíritu Santo traiga un sentido de pura culpa en la vida de toda persona que vive en el pecado, toda persona que te desobedece, sabiendo que les has provisto lo mejor. Te amamos, Padre, y te alabamos. Gracias por ser paciente con nosotros. Te pido, Señor, que ni una persona salga de aquí sin haber resuelto dónde pasarán la eternidad, o sin dejar todo lo que obstruye tus bendiciones listas para dárselas ya con sus nombres. En el nombre de Jesús. Amén.